Bienvenidos al primer episodio de FBI, Fomentando Buenas Ideas. Soy Alex Tillería y estoy muy emocionado de que me acompañen en esta nueva aventura. Hoy quiero hablarles de algo fundamental, algo que atraviesa cada rincón de nuestras vidas: la libertad. Puede sonar como un concepto abstracto, pero la libertad es todo menos eso. Es concreta, es palpable y, sobre todo, es esencial. La libertad no es solo un ideal, es una herramienta poderosa que nos permite vivir plenamente, tomar decisiones y construir un futuro propio. Y en este espacio vamos a hablar de ella en todas sus formas: la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad individual y colectiva. ¿Por qué FBI? Fomentando buenas ideas. Seguramente se preguntarán, ¿por qué decidí lanzar este podcast? Bueno, la respuesta es simple: porque creo en el poder de las ideas y en la importancia de compartirlas. He estado involucrado en la política. Incluso fui candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador en el año 2023. En una campaña intensa, llena de retos, muy marcada por la violencia política, al punto que nuestro candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tan solo 9 días de las elecciones. Todo por denunciar corrupción institucionalizada, corrupción que campeaba en las más altas esferas del Estado. Esa experiencia dura y reveladora me hizo ver más claro que nunca la necesidad de espacios donde se pueda debatir y promover las buenas ideas. Este podcast nace con la intención de ser un foro abierto, un lugar donde podamos analizar las políticas públicas, criticar constructivamente y proponer alternativas. No se trata de imponer un pensamiento único, sino de cuestionar, de debatir y, sobre todo, de fomentar la libertad. Quiero que esto sea un espacio donde todos se sientan libres de opinar y de compartir sus perspectivas, siempre desde el respeto y la búsqueda del bien común. ¿Qué es la libertad? La libertad, en su núcleo, es la capacidad de elegir. Elegir cómo vivir, en qué trabajar, qué decir y qué pensar. Es el derecho de tomar las decisiones sin miedo a represalias injustas, de vivir sin ser sometido a la voluntad arbitraria de otros. Pero también es responsabilidad. No podemos confundir libertad con libertinaje. Ser libres implica entender las consecuencias de nuestros actos y respetar la libertad de los demás. En el ámbito económico, la libertad significa poder emprender, poder innovar y competir en igualdad de condiciones. En lo social, la libertad es poder expresarnos sin temor a censuras. En lo personal, la libertad es ser quienes queremos ser, sin máscaras impuestas por la sociedad o por el Estado. Lamentablemente vivimos en una época en la que la libertad se ve constantemente amenazada. Vemos gobiernos que imponen narrativas únicas, que restringen la libertad de prensa y que ahogan a sus ciudadanos con impuestos y regulaciones. Vemos cómo se normaliza el control sobre la vida privada, sobre las personas, ya sea a través de vigilancia masiva o de políticas que limitan nuestra autonomía.
En FBI, fomentando buenas ideas, vamos a ir más allá de lo superficial. Abordaremos temas complejos y controversiales. Hablaremos del impacto del wokismo en la sociedad. Cómo esta corriente ideológica ha pasado de ser una llamada a la justicia social a convertirse en un movimiento que muchas veces censura y divide. ¿Está Europa perdiendo su esencia cultural? ¿Estamos sacrificando la meritocracia en nombre de la corrección política? Son preguntas que abordaremos sin tapujos. Además, vamos a analizar problemas reales y cotidianos, desde la excesiva regulación europea, que ahoga la innovación y nos empuja al estancamiento económico, en algunos casos hacia la informalidad. También hablaremos de la demonización del vehículo a combustión, bajo el pretexto de políticas medioambientales, que en realidad muchas veces son más ideológicas que prácticas. Vamos a cuestionar la viabilidad de estas políticas y proponer alternativas basadas en la libertad y la responsabilidad individual. Otro tema importante será el medio ambiente, porque ser defensor de la libertad no significa ser indiferente a nuestro planeta. Analizaremos cómo algunos países han logrado un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad, sin caer en el alarmismo ni en el uso de la ecología como excusa para aumentar impuestos y restringir libertades. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Pero esto no se queda en teoría. Quiero que cada episodio traiga ideas prácticas, que nos motive a actuar, desde cómo participar activamente en la política local, hasta cómo promover un pensamiento crítico en nuestras comunidades. Es momento de que tomemos las riendas y no deleguemos toda la responsabilidad al gobierno. Después de todo, las sociedades más libres y prósperas son aquellas donde los ciudadanos se involucran y defienden sus derechos. Un avance del próximo episodio: el milagro de Singapur. En el próximo episodio nos adentraremos en la historia de Singapur, un país que pasó de ser un pequeño puerto muy pobre a una de las economías más prósperas del mundo. Hablaremos de las políticas públicas que hicieron posible ese milagro económico, de cómo un país sin recursos naturales se convirtió en un auténtico modelo a seguir. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a comparar ese éxito con lo que sucede en países como España o Ecuador, para entender que podemos aprender y aplicar en nuestras propias realidades. Si queremos cambiar la sociedad, necesitamos buenas ideas. Y pocas historias nos enseñan tanto sobre el poder de las ideas correctas como la historia de Singapur. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir explorando cómo la libertad puede transformar nuestras vidas y sociedades, sígueme en redes sociales. Me encuentras como @libertillería. Allí seguiremos la conversación y compartiremos ideas. Comparte este podcast con quienes creas que pueden sumarse a este viaje. Y no te pierdas el próximo episodio. Hasta la próxima en FBI.